A continuación veremos signos de las funciones trigonométricas, para lo cual iniciaremos dibujando un plano cartesiano. Y como sabemos, un plano cartesiano está compuesto de 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Estos giran en sentido contrario a las agujas de reloj. Además, hay que tener en cuenta que todo este recuadro que vemos aquí es positivo. Este primer cuadrante todo es positivo, tanto en esta línea que es el eje de las X. Recuerda que este eje de las X positivo, y en esta otra que es el eje de las Y también positivo. Ahora esto lo resolveremos por medio de realizar un triángulo rectángulo en su primer cuadrante, y vamos a ver cuál es el signo de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante. Claro, teniendo siempre la suposición de que la hipotenusa, que es el lado más largo, es positivo. Siendo así, para efectos didácticos, haremos una suposición de que el cateto opuesto es igual a 1. Claro, eso con relación a un ángulo partiendo del punto 0. Recuerden que el cateto opuesto es el lado contrario al ángulo. Cateto opuesto en este caso va a ser el lado contrario al ángulo, que en este caso sería este que está acá enfrente. Estamos diciendo que ese lado vale 1 centímetro o 1 metro, cualquiera de esos valores. Además, también estamos suponiendo que el cateto adyacente es igual a 2, que es el lado que, como su nombre lo indica, es adyacente al ángulo de referencia. Y la hipotenusa igual a 4. Miren aquí que la hipotenusa es el lado más grande de el triángulo rectángulo. Siendo así, el cateto adyacente, este que está acá abajo, tendría un valor de 2, mientras que la hipotenusa, este el lado más largo, tendría un valor de 4. Listo, vamos a ver cómo nos queda el seno en ese primer cuadrante. Claro, teniendo en cuenta de que recuerden que este es el eje de las X positivo
y el de acá es el eje de las y positivo, que son quienes forman el primer cuadrante, ¿sí? Por todos lados es positivo. También cabe recordar que la hipotenusa en este caso siempre es positiva, sin importar en qué cuadrante estemos trabajando. Luego, el seno en el primer cuadrante es positivo. Miremos el por qué. Recuerden que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde si reemplazamos eso, nos queda 1 sobre 4. Como ambos son positivos, entonces me diría que el seno es positivo. 1 sobre 4. División de dos números positivos, lógicamente me da otro positivo. La división tiene la misma regla que la multiplicación. Más por más, más. Más dividido más, más. Miremos cómo nos queda el coseno. Coseno igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, donde cateto adyacente es igual a 2 y la hipotenusa igual a 4. Por ende nos queda que el coseno en el primer cuadrante va a ser igual a 2 sobre 4. Simplificando esto va a ser igual a 1/2. Como pueden ver, también nos da positivo. La tangente también es positiva, donde la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 1 sobre 2, dándonos también positivo. La cotangente nos dice que también es positivo, demostrándolo de la siguiente forma. Cotangente, que es la inversa de la tangente, es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, también siendo positivo. Cateto adyacente igual a 2 y cateto opuesto igual a 1. 2 sobre 1 igual a 2. La secante, que es la inversa del coseno, también es positiva. Hipotenusa igual a 4 sobre cateto adyacente, que es igual a 2. 4 dividido 2 igual a 2. Y por último, para el primer cuadrante, veremos que la cosecante también es positiva. Eso lo reflejamos aquí. Cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, donde la hipotenusa es igual a 4 y el cateto opuesto a 1, para que nos dé 4. 4 sobre 1 igual a 4. Continuamos así con el segundo cuadrante. Para lo cual dibujaremos otro triángulo rectángulo en el segundo cuadrante. Aquí, lógicamente, también el ángulo de referencia es este, que es el que hace referencia al punto 0 del plano cartesiano. Lógicamente, también sabemos que este es el eje de las X, pero ya negativo. Y continuamos con el mismo eje de la Y, positivo. Luego, en el segundo cuadrante el seno es positivo.
Esto porque el seno es igual al cateto opuesto, es decir, este que está aquí. El opuesto este también va a ser el opuesto acá, ¿sí? Recuerden que ambos parten del punto cero y que el espejo a esta línea es tanto esta como esta. Entonces al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hipotenusa continúa siendo el lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde, como podemos ver, el seno es igual al cateto opuesto, o sea, el eje de la y positivo, sobre la hipotenusa, que siempre es positiva, es decir, positivo dividido positivo. Como ejemplo, miramos aquí que es 1 sobre 4. 1 sobre 4. El coseno ya se torna negativo. ¿Esto por qué? Recuerden que el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, donde el cateto adyacente, o sea, este lado de acá, hace referencia al eje de las X negativo. Por ende, este lado es negativo, donde el cateto adyacente es igual a 2, o sea que nos quedaría 2 negativo sobre la hipotenusa, que es 4, la cual siempre es positiva. 2 dividido 4 simplificado nos da 1/2, ¿sí? Y menos dividido más va a ser igual a menos. Para la tangente también nos va a dar negativo, donde tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y recordemos que el cateto opuesto es igual a 1 y el cateto adyacente a 2. Como el cateto adyacente es negativo, entonces nos quedaría la división de 1 positivo por 1 negativo, dándonos así un número negativo. Cotangente también va a ser negativa, ¿sí? Aquí sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Menos 2 dividido 1 va a ser igual a menos 2. Secante también sería negativa. ¿Por qué? Porque es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y al relacionar cateto adyacente, que es negativo, nos da un número negativo. Como pueden ver, 4, que es la hipotenusa, sobre menos 2 es igual a menos 2. Y por último, en el segundo cuadrante veremos la cosecante, donde la cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Como no relaciona el cateto adyacente, que es el único negativo, entonces nos quedaría la división de un número positivo sobre otro positivo, dándonos así 4 dividido 1 igual a 4. Por consiguiente, veremos ahora el tercer cuadrante, donde dibujamos de nuevo el triángulo rectángulo, teniendo en cuenta como punto de referencia el 0, quedándonos así
nuestro punto de referencia y con base en eso podemos ver que el tercer cuadrante estará compuesto por este eje de las X, que es negativo, y este eje de las Y, que también es negativo. Es decir, aquí tanto X como Y son negativos. Luego, el seno en el primer cuadrante es negativo porque menos 1 sobre 4 igual a menos un cuarto, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Siendo el cateto opuesto el lado opuesto al ángulo de referencia y la hipotenusa el lado más largo. Es como una reiteración, ¿no? El coseno también va a ser negativo, porque el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, donde el cateto adyacente en este caso es negativo. Aquí el cateto adyacente es el eje de las X. Entonces nos quedaría menos 2 sobre 4 para darnos menos 1/2. La tangente, la cual es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, nos va a dar positivo, porque estamos realizando la división de un número negativo dividido otro negativo. Menos dividido menos igual a más, quedándonos así 1/2. El cateto adyacente, perdón, la cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, donde también nos da positivo, ya que se hace la división de dos números negativos. Cotangente igual a 2. La secante nos va a dar negativo, porque aquí tendremos 4 dividido menos 2, un número positivo dividido uno negativo, dándonos menos 2. La cosecante sería 4 sobre menos 1. Como es un número positivo dividido uno negativo, nos da menos 4. Así nos quedaría en el tercer cuadrante seno negativo, coseno negativo, tangente positiva, cotangente positiva, la secante negativa y la cosecante también negativa. Ahora miraremos ya el último cuadrante, el cual será el cuarto cuadrante. Dibujamos también aquí un triángulo rectángulo. Borramos aquí para dar una mayor visualización de ese cuadrante. Ángulo de referencia e iniciamos. Aquí podemos ver
que este cuarto cuadrante va a estar compuesto por un eje de las X positivo y un eje de las Y negativo. Y podemos ver que el seno es igual a menos un cuarto, es decir que el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Cateto opuesto, que aquí sería negativo, sobre la hipotenusa. Es así como uno positivo y uno negativo me da un número negativo. Para el coseno, que va a ser igual a cateto adyacente, que es positivo, sobre la hipotenusa. Dos números positivos me da uno positivo, claro. La tangente, la cual va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde podemos ver que como el cateto opuesto es negativo, entonces habría un número negativo dividido uno positivo, dándonos así un número negativo, menos un medio. La cotangente sería también lo mismo, nos daría también un número negativo. La secante nos daría un número positivo, ya que este relaciona la hipotenusa, que es positiva, con el cateto adyacente. También es positivo. La secante nos daría también positivo, ya que relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto, ya que nos quedaría negativo. Y por último tendríamos la cosecante, que nos daría negativo también, porque esta relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto. 4 dividido menos 1 igual a menos 4. Bueno, entonces me quedaría el coseno positivo, la tangente negativa, la cotangente negativa, la secante positiva y la cosecante negativa. Es así como culminamos con este pequeño video sobre signos de las funciones trigonométricas. Gracias.